encontré la verdad y esto es lo que tienes que creer. Yeah. No tanto persuadir, sino compartir lo que estamos aprendiendo. Esta es la única idea y tan, ya, se acabó. ¿No? Que si tú no crees eso, no te consideraría un cristiano, ¿verdad? Realmente, porque quieres crear un podcast. Hola amigos, aquí estamos en el podcast de Fundamentos. Yo soy Steve. Y yo soy Pablo. Y aquí vamos a aprender de los fundamentos de la palabra. Así que amárense, abríguense, tápense, cuídense. Vamos a entrar. Empezamos. Flow. Ok. Bueno, esto es solo un ejercicio. Vamos a grabar. Yo creo que sería un buen recordatorio como para si estamos haciendo el podcast en el futuro, pues sabemos por qué lo estamos haciendo y no nos vamos a ir como en un random tangent, así como Rápido y Furioso 6 hasta el 10, donde no sabemos, ya ni se trata de carros, ¿verdad? Nada más se trata de guerras espaciales y quién sabe qué más. Sí. Pero vamos a preparar mentalmente. Y una pregunta aquí para ti, Pablo, es ¿por qué quieres crear un podcast? Pues mira, platicando contigo, algo que me llamaba mucho la atención es como muchas veces salimos a comer o simplemente estamos juntos platicando y estamos ya sea compartiendo lo que estaba leyendo en un libro, quizás lo que viste en alguna predicación, lo que estás aprendiendo en tu iglesia, lo que estoy aprendiendo en mi iglesia. Y en esas conversaciones muchas veces salen pues preguntas, ¿verdad? Que a la luz de lo que aprendemos en la Biblia traen muchas respuestas y en algunas situaciones trae otras preguntas, lo cual siempre se me ha hecho muy fascinante. Entonces, la idea era, vamos a hacer estas pláticas, pero grabadas, que queden grabadas. Y no solo eso, sino que esto nos motive a ir más a profundidad en ciertos temas. Y, y pues, algo que decíamos bien importante era que tengamos una mentalidad de vamos a aprender, vamos a compartir lo que estamos aprendiendo, pero no venir con esta mentalidad de, oh, esta es la verdad, ¿sabes? Esta es la verdad y ahí les va, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy interesante, eso me gusta. Me gusta que quede grabado este camino, este proceso, para que podamos ver el camino en que vamos avanzando, quizás para que nos motive a poder poner nuestras ideas más organizadas y poder compartir cuando hablemos con alguien sobre cualquier tema. Y ahí, para que no tomen, pues, para que no tomemos eso de decir que esta es la verdad y es la única verdad, para no tomar eso fuera de contexto, lo que no queremos decir es que, bueno, vamos, no queremos decir que esta es la única, o no sé, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? Esta es la única idea y, y ya, se acabó. O porque la Biblia a veces con algunas verdades es muy directa, ¿verdad? Hay algunas verdades que pues uno no puede decir que, bueno, hay dos verdades aquí, o hay tres. Pero, ¿cómo dirías tú, pues vamos a decir, alguien que está buscando la verdad, o cuando nosotros estemos escudriñando la palabra, em, como there's a duality there, there's like well, queremos venir like humbly, con humildad, Sí. pero a la misma vez sabemos que en la palabra vamos a ver la verdad, Sí. ¿o qué opinas de eso? Sí, o sea, hay verdades que creemos que son cardinales, ¿verdad? Verdades fundamentales sobre la Biblia. Que, por ejemplo, que en el cristianismo creo que la verdad de que Jesús es Dios es una verdad cardinal, una verdad muy importante para el cristianismo. Considero yo que si tú no crees eso, no te consideraría un cristiano, ¿verdad? Ujú. En mi opinión, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, basándote en esos fundamentos,
eh, habría cosas que no sabemos tú y yo, que estamos en este camino de aprendizaje, que no es tanto que, oh, tú puedes tener tu verdad y yo la mía, no es eso, sino que queremos tener una mentalidad de humildad en el, estamos aprendiendo Mm, y les estamos compartiendo lo que estamos aprendiendo, ¿sabes? No, no de, oye, encontré la verdad y esto es lo que tienes que creer. yeah, No tanto persuadir, sino compartir lo que estamos aprendiendo. Creo que sí. eso es algo que me llama mucho la atención que llevemos en el podcast, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces entramos a una etapa superficial de por qué queremos crear un podcast. Ahora, realmente, ¿por qué quieres crear un podcast? Ok. Hay otro motivo tras de lo que has dicho. Claro, nos dice acá nuestro productor que el dinero. El productor. Fíjate que durante estas semanas, últimas 2 semanas, he estado aprendiendo bastante sobre cómo hacer un podcast con equipo, cómo hacer cosas, luces y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, la parte de aprender esas cosas técnicas, a mí me llama mucho la atención. Claro, entonces eso es algo que me gusta, ¿verdad? Eh, y mirando a alguien que ya hace podcast, alguien que ya sabe, ¿verdad? Él explicaba como si vas a hacer un podcast, el dinero tiene que ser lo último por la razón que lo hagas. Porque los que llegan a hacer dinero de esto tardan mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, esa no puede ser la principal razón que lo haces. Que en realidad no es la razón que yo creo que lo hago. Creo que lo que sí quiero hacer es crecer en las habilidades de hablar en la cámara, que se me quite la vergüenza, ¿verdad? Y ir creciendo en ese entendimiento. Honestamente, sí, creo que es lo que quisiera poder llegar a un punto en donde pudiéramos tener algún invitado que respetemos Mm, y que a base de trabajo y esfuerzo podamos tenerlo aquí. mm, Eso sí me llama la atención. ok, bueno. Y bueno, para decirte lo que yo escribí para estas dos preguntas, ¿por qué quiero crear un podcast? Y lo escribí en inglés, así que lo tengo que traducir. Dale. Em, es para traer lo que hemos aprendido durante la semana, am, y escudriñar la palabra y de, ¿cómo se diría? Deconstruct, De construir. de construir nuestras ideas, nuestros pensamientos sobre lo que aprendimos y construir un caso, ¿qué es ese? Hay un versículo donde dice que, parece que es en Romanos, Pablo hablándole a los romanos, donde dice que debemos we have to build our case for what we believe. Tenemos que estar, no sé si es el mismo, pero hay uno donde dice que tenemos que estar listos para defender nuestra fe. Listos para defender nuestra fe. Y yo pienso que podemos ver eso en muchas formas, ¿verdad? Defendiendo nuestra fe. Hay extremos donde alguien como Pablo tuvo que defender su fe frente de los fariseos, saduceos, frente de los romanos, ¿verdad? Claro. Pero pues nosotros también, em, vamos a ese caso extremo, pero también hay casos diarios donde a lo mejor alguien nos pregunta, pues, ¿por qué crees lo que crees? Why do you believe what you believe in? Y yo pienso que trayendo estas enseñanzas, lo que hemos aprendido cada semana, nos ayudaría a no solo de construir esas ideas, lo que aprendimos, pero también crear un caso para lo que estamos aprendiendo también, create a case, defender nuestra fe. Claro. Y luego la segunda pregunta, nosotros vamos a diferentes iglesias y eso no sé si sea importante, pero todos somos el cuerpo de Cristo, pero sí atendemos diferentes iglesias, pero a veces nos encontramos aprendiendo lo mismo y a veces leyendo de las mismas cartas, el mismo libro de la Biblia. Así que eso también se me hace muy interesante.
Y la segunda pregunta, realmente por qué quiero crear un podcast? Eh, y para mí era tener un discurso con amigos, am, quizá ayudar a alguien que esté struggling, Batallando. batallando con su fe, quizá batallando en su iglesia local, o quizá batallando con la doctrina, ¿verdad? Porque em, hay mucha doctrina, hay mucha teología dentro de la Biblia. No sé si estoy utilizando las palabras correctamente, pero hay mucho de eso y a veces es muy densa, Ujú. mucho que deconstruir. Sí. Así que, pues, por eso realmente quiero crear este podcast. Y la tercera pregunta sería, ¿tú por qué? Ujú, ¿Cuál es tu por qué ujú. tras creando el podcast? O sea, quieres que me vaya a un nivel más Más profundo aún. todavía. Wow. Bueno, no sabría. Porque hemos dicho, ¿por qué lo queremos crear? ¿Por qué realmente lo queremos crear? Ujú. ¿Y cuál es tu por qué? A ver, creo yo que quizás si me voy a un lugar más profundo de pensar por qué me gustaría hacer algo como esto es, hay muchas personas que admiro, predicadores o gente que hace podcast, ¿verdad? Que tienen un nivel de comunicación muy grande y un nivel de Mm, estudio muy grande ujú. y que quizás sí, a lo mejor hay eso de quiero ser como ellos, ¿verdad? Pero creo que es algo bueno, ¿no? No creo que en sí sea algo malo porque lo que ellos hacen es bueno. Ahora, algo que hablábamos tú y yo era que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Eh, Mi pastor Moisés, en una predicación hace poco, él hablaba de cómo eh, él tiene este deseo de seguir aprendiendo y está haciendo un doctorado y estudiar teología, pero él oraba a Dios y él se examinaba a sí mismo en decir, en realidad tengo el mismo deseo que tengo para aprender más sobre cosas teóricas y de la Biblia, tengo ese mismo deseo por aplicarlas y crecer en la piedad. Entonces eso a mí me llama mucha atención y eso es algo que he estado pensando en verdad y creo que sí, o sea, sí quiero llegar a un nivel más profundo de entendimiento y hablando de lo que dices de construir y poder compartirlo, creo que cuando he tenido la oportunidad de hacer eso, de aprender algo, compartirlo a un familiar o a un amigo, eso te lleva a un nivel más profundo de aprendizaje. O sea, lo escucho, quizás lo escribo en mis notas, eso me lleva a entender un poco mejor, pero cuando lo explico, me lleva a que en realidad se me quede, ¿sabes? Ujú. Entonces, eso creo que ese es algo profundo también, pero honestamente sí me gustaría ser como estas personas que pudieran, que pudieran en realidad ayudar a personas a entender temas muy profundos, ¿verdad? Que yo tengo esas personas que hay temas o doctrinas complicadas en la Biblia que voy y lo escucho y son personas que en realidad se metieron a hacer el trabajo, a estudiar, a la oración y que ahora lo pueden explicar, ¿verdad? Ujú. Eso es algo que en realidad sí me llama mucho la atención. eh, para la gloria de Dios, esperemos. Mm, Eso es lo que tenemos sí, que mantenernos con esa mentalidad, creo. ya. Ujú. Y la razón que yo puse es para ser intencional con lo que yo he aprendido durante esta semana. I mean, es mi porqué. Siendo intencional, pues, ¿cómo se ve eso? Escudriñar la palabra, Ujú. em, de construir lo que he estado pensando sobre lo que aprendí. Y algo más que, pues, hemos hablado sobre escribir conclusiones am, al fin de una clase o la predicación. Escribir una conclusión que that ties it all together, Que lo sumarizan, que lo que lo... sumariza. em, y que me ayude a sumarizar lo que he aprendido para poder explicarlo Sí, sí, sí. si va a ser necesario. Y pues también ha sido necesario para mí en mi vida porque
ahorita, en este tiempo, he estado dando como unas clases sobre, hemos estado aprendiendo de Efesios y de esas clases, pues, uno nota cómo hay tantas conexiones en otros libros y, me ha ayudado tanto que le he dicho a estas personas de mi clase, hey, sumariza, haz una conclusión, yo creo que te puede ayudar. Resume, creo que es la Un, palabra resume. un resumen Ajá. te puede ayudar no solo para esta clase, pero las clases en el futuro, porque podemos ver hacia atrás y podemos ver en el primer capítulo, estábamos hablando de eso, y en el segundo conecta con el primero, y el tercero conecta con el segundo y el primero, y, Claro. ayuda a, it helps the thought process. Ayuda al proceso Pensamiento. de pensamiento. Mm. Yeah, it helps the thought process. Bueno, entonces, Steve, ¿qué son algunas de los temas que te gustaría tocar en el podcast en los siguientes episodios? Pues yo pienso que algunos de los temas en que yo batallé en mi pasado fueron los temas del bautismo, de la salvación, em, de la Trinidad. Muy em, importante. ¿Qué más? Yo creo que esas son las tres principales. Y pues aparte de eso, a lo mejor sería em, quizá cosas que vi en la iglesia donde como que me hicieron sentir mal, ¿verdad? Y no sabía por qué, no podía explicarlo. Em, una de las cosas eran, un ejemplo, ¿verdad? Era cuando hacíamos a la gente hablar en lenguas. O sea, como que eso siempre se sintió forzado y a mí no me gustó, pero nunca supe por qué, ¿verdad? No supe el por qué, pero nunca forcé a alguien en hacer eso. Ah, y yo creo, a lo mejor una de las razones era porque para mí mismo yo batallé con eso. O sea, hablar en lenguas ya el primer día que estás en la iglesia. Yo batallé por un año en esa iglesia hasta, like, I was angry. Mm, I was angry at God porque no sabía por qué no podía hablar en lenguas y otros lo estaban haciendo. La verdad, ya. Esos son mis tres principales y pues tengo otras cosas que quisiéramos hablar para expandir en eso, de construir lo que hemos estado leyendo también. claro, y digo, esos son temas que creo que se ponen muy interesantes porque traen mucha controversia, ¿verdad? Entonces, me encantaría hacer eso. Algo que yo añadiría que honestamente me gustaría meterme más porque son muy bien complicados temas como el de la predestinación, que es uno muy pesado teológicamente, pero quizás no de los primeros, pero sí en algún momento me gustaría que lo llegamos a tocar. ¿Contra qué? Sí. Pues no ser predestinado. Bueno, predestinación en contra de los que piensan que... Pues creo que la pregunta principal de todas esas doctrinas es si nosotros elegimos a Dios o si Dios nos elige a nosotros, ¿verdad? De ahí donde sale quizás, creería yo que el calvinismo y el arminianismo, ¿verdad? Que es donde se desprenden muchas doctrinas. Eh, pero bueno, les queremos decir que esa es la idea de lo que queremos hacer en este podcast. Entonces, nos encantaría que nos acompañen en los siguientes podcasts, que nos apoyen, ¿verdad? Que le den like, que se suscriban, todo eso nos ayudaría. Pero sí dejamos claro, eso no es la razón que lo hacemos, ¿verdad, Steve? Pero den like. Pero sí, ¿algo más que quisieras hablar? Em, no sé, pues lo que hemos estado hablando pues anteriormente sobre traer lo que estamos aprendiendo cada semana y reconstruirlo
y construir am, una defensa para nuestra fe. Sí es necesario, em, y sí es necesario, pero a veces lo que aprendemos, y corrígeme si estoy mal, pero a veces lo que aprendemos quizá no necesita una defensa, Solamente compartir. quizás solamente es compartir, ¿verdad? Ujú. Así que, pues, si es para compartir, pues compartirlo, ¿verdad? O Ujú. tratar de em, sumarizar Resumir. resumir nuestras ideas o lo que hemos aprendido. Y sí. Bueno, algo que yo quería decir es, una de las, ciertas de las influencias que tenemos tú y yo en este momento, ¿verdad? Que quizás están llevando muchas de las cosas que nos están llamando la atención a ciertos temas es tanto las predicaciones que están yendo en tu iglesia, las predicaciones que están yendo en mi iglesia, que ustedes están yendo por Efesios, el libro de Efesios. Sí, el libro de Efesios estamos aprendiendo de ese libro, pero es durante Un como estudio estudio bíblico. bíblico. Ok, bueno. En mi iglesia nosotros estamos yendo por el libro de Timoteo. Entonces eso es algo que está eh, constantemente hablándome, ¿verdad? Y en lo personal últimamente he estado leyendo Santiago. Entonces también es algo ciertos temas de Santiago que me han estado llamando la atención, como las obras y la fe, y como la fe sin obras es muerta. Entonces, en adición a eso, estamos en un grupo de lectura con unos muchachos de la iglesia. Estamos leyendo un libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor. Entonces, ese libro también ha estado formando mucho de lo que estamos pensando, ¿verdad? De lo que hemos estado, de las dudas que nos han estado saliendo. Y también, se me fue lo que iba a decir. Se me fue lo que iba a decir, chale. Ahorita se te regresa, bro. So, Sí. yo, em, yo lo que a mí me ha estado pasando es, y yo no sé, bueno, déjate, te hago esta pregunta. ¿Lo que has leído en Timoteo te ha ayudado en lo que estás leyendo o compartiendo en Santiago? Sí, y es lo que se me hacía muy interesante que te mencionaba la otra vez, que, por ejemplo, en Timoteo, hace creo que una semana o dos, estábamos hablando de cómo, pues es Pablo diciéndole a Timoteo que trate de mantener una buena conciencia y su fe, ¿verdad? Que lo que él está creyendo, eh, pues tenga una conciencia limpia. ¿Cómo tienes una conciencia limpia? Pues que lo que estás enseñando también lo estás haciendo en tu vida, ¿verdad? Que no solamente estás enseñando algo y Ujú, estás haciendo lo contrario, eso no sería una buena conciencia. Ahora, en Santiago habla como una fe que no tiene obras es muerta, ujú, ¿verdad? Y el ejemplo que da Santiago es un cuerpo sin un espíritu está muerto, ujú, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa congruencia de lo que es mi fe y lo que son mis acciones es algo que yo miro al menos en estos dos libros sobreponiéndose, que es algo curioso porque mucha gente dice que Pablo y Santiago se contradicen. ujú. Yo no lo miro así, yo lo miro como un gran complemento, en Sí. el sentido de que Pablo dice, somos salvos por fe, no por obras. ¿Para qué? Ujú, Para que nadie se gloríe, ¿verdad? ujú, Entonces, ¿qué significa eso de que no haremos obras? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que dice Santiago es, las obras son un fruto de nuestra fe, son consecuencia, ¿cierto? ujú. Una fe sin obras, no, pues diría yo que es falsa. Lo que, lo que yo he estado viendo mucho Ujú. en lo que he estado aprendiendo, y es tan interesante porque cómo la palabra, cómo Cristo, cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, es revelada por medio de su palabra. em, y algo como la semana pasada, yo tenía mucha gratitud, mucha gratitud sobre
el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Cómo Cristo, estamos en Efesios, cómo Cristo llena la iglesia. No solo eso, no solo lo llena con su espíritu, o sea, nos llena con su espíritu, perdón, nos llena con su espíritu, pero también llena la iglesia con gente que tiene dones para enseñar, para to shepherd, Pastorear. para pastorear. Y en el pasado también teníamos a los apóstoles y teníamos a los profetas también, que Dios usó esas personas, esa gente para ese tiempo y continúa usando y continúa llenando la iglesia, pero es ahora, esta semana, yo estoy viendo cómo la fe está conectada a tantas cosas, como si en el pasado en la iglesia, mi trasfondo, donde decían, bueno, sería fácil solo creer, ¿verdad? O sea, decir, yo creo en Cristo y ya eres salvo. Ya. Pero eso no es el caso. La fe está conectada a tantas cosas en nuestras vidas y en nuestro caminar con Cristo, que no es fácil, porque si tú piensas en el Pablo hace 5 años, o yo pienso en el Steve de hace 5 años, nosotros estábamos en un caminar diferente, estábamos en una ignorancia también, que ahora no lo estamos, y pues tenemos que continuar caminando en fe, ¿verdad? Y algo interesante que tú dijiste era sobre Efesios, como hay mucha controversia con Efesios y Santiago, que unas personas dicen que no se, that it does not correlate, Contradicen que por se lo de contradice, ¿verdad? las obras y la fe. Pero algo interesante que pasó en uno de los estudios que estábamos teniendo era que uno de los estudiantes que estaba en la clase, él mencionó que hice una pregunta. ¿Qué pregunta hice? Hice una pregunta sobre la palabra, de cómo es que, bueno, parece, a lo mejor era una pregunta general, o sea, algunos de ustedes tienen una pregunta o una observación sobre la palabra, y lo que él observó en Efesios era que, bueno, que tenemos que enseñar esas obras. em, y él estaba hablando de las obras, tenía un enfoque de las obras, pero en Efesios, ¿verdad? Claro. Y se me hizo interesante y eso es lo que le dije, wow, ¿tú has visto esto? Donde muchos han dicho que pues Efesios es el libro de la fe, que si if you are, that if we have faith, we believe, si tenemos fe. En Efesios 2:19 dice esto. ¿Tú crees que hay un Dios? Preguntando, ¿verdad? Dice, magnífico. También los demonios lo creen. 2:19. 2:19. O sea, él pregunta, ¿tú crees que hay un solo Dios? Dice, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. O sea, solamente el creer que Dios existe no nos garantiza la salvación. Sí. Porque aún los demonios saben que Él existe. Pero, y sigue el 20, checa. En el 20 dice, qué tonto eres. Y luego, porque su punto es, no solamente es creer. Dice, ¿quieres convencerte que la fe sin obras es estéril? Y luego él va a decir cómo Abraham, por el sacrificio que hizo en el altar de Isaac,
él fue declarado justo, ¿verdad? Mm, O sea, su fe se le fue contado por justicia. ujú, Pero lo que está diciendo Santiago aquí es, al él creer y luego tomó la acción en ofrecer a Isaac como un sacrificio, ujú, o sea, esa acción mostró su fe, ¿cierto? No nada más es, sí, Señor, yo creo en ti. Y luego no hubiera ido a hacer ese sacrificio, eso hubiera mostrado que no había creído. Pero el saber que fue y lo hizo, mostró su fe. Quizás que Abraham creía que Dios lo podría resucitar, yo no sé, ¿verdad? Pero, pero ese sería un extremo, el solamente, ok, yo creo que Dios existe y ya, ese es un extremo. El otro extremo es, tengo que hacer toda la ley, tengo que hacer todos los sacramentos, tengo que hacer todas estas obras para llegar a ser salvo. Eso también está incorrecto. Creo yo que el punto medio sería, soy salvo solamente por lo que hizo Jesús. Yo no lo merecía, o sea, eso es por gracia. Y ese agradecimiento, el entender que yo no lo merecía, pero Dios me ha salvado, trae un agradecimiento a mi vida. Y esa salvación me lleva a hacer obras. Y no sé por qué se me venía esta analogía a la mente en donde, digamos, tú haces ejercicio y por hacer ejercicio bajas de peso. Porque bajas de peso puedes usar ropa más pequeña, ¿verdad? Bueno, tú crees, porque tú crees eres salvo, porque eres salvo tienes obras. Pero imagínate que alguien dice, yo hago ejercicio, em, yo hago ejercicio, luego me pongo ropa más chica y luego bajo de peso porque pongo ropa chica. Así no funciona. ujú, Es bajo de peso y luego me pongo ropa chica, no al revés. En ese sentido yo creo que esto es así. Lord. Yo creo, soy salvo por ello y esa salvación hay frutos de salvación, pero no al revés, no por mis obras soy salvo. Creo que ahí es como, al menos yo a lo que he entendido es como el punto medio que he llegado. Seguimos emprendiendo, ¿verdad? Ujú. Pero solamente si eso quiere decir, los extremos es lo que creo que es un gran problema. Mm, Y yo creo que el verso que se aferran era en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, Ujú, no por obras, para que nadie se gloríe, em, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y yo pienso que esa era la pregunta en verso 2, porque somos hechadura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ¿verdad? ujú. Y yo creo que ahí es donde hablamos, a lo mejor mucha gente para ahí en verso 9 y no ven el próximo verso, porque Exactamente. la próxima pregunta era, ¿qué son buenas obras? Ujú. ¿Cuáles son estas buenas obras? Es nada más donar dinero a una organización, darles de comer a los pobres, ir a visitar a las viudas. Ujú. ¿Esas son buenas obras o cuáles son las buenas obras que estamos hablando aquí en verso 10? Diría que es parte de, a lo mejor, pero no solamente eso. Porque si tú miras a alguien en necesidad, y Santiago habla de eso, miras a alguien en necesidad y le dices, hermano, pues que Dios te bendiga, y no le ayudas, Mm, ¿qué tipo de fe es esa? ¿Verdad? Eh, entonces, sí es parte de, pero, pero creo que donde llega el problema es en decir, porque hago obras, soy salvo. ujú, Tu confianza no está en mm, Cristo, tu confianza está en... Hay una canción bien bonita que cantamos en la iglesia que dice, cuando llegue el día final, ¿verdad? Yo voy a decir, no soy yo, sino es Cristo en mí. mm, ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que no hay obra suficiente que yo haga en esta tierra que pueda ganarme salvación. ujú, Pero creo que lo que hizo Jesús fue suficiente. ujú. Ahora eso trae agradecimiento a mi corazón y me busca vivir una vida que le agrade con ¿Pue- buenas obras. ¿Puedes repetir eso? Ujú. ¿Qué parte? La parte de antes de Cristo es suficiente. Ujú. Yo creo, dijiste, yo creo, Yo creo que no hay obras suficientes que yo pueda hacer que me ganen la salvación, sí.
pero creo que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para salvarme. Entonces, mi confianza está en Él. Cuando yo llegue al cielo y me digan, hipotéticamente, ¿por qué merece entrar al cielo? Yo creo que diría, yo no merezco entrar al cielo, pero Cristo murió por mí. Y por eso es que yo tengo entrada al Padre, ¿verdad? Entonces, no es nada que yo haga. Ahora, Pablo dice esto también, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Que pecaremos más para que abunde más la gracia? Ujú, Obviamente no. ujú, ¿Por qué? Porque una persona que ha entendido su posición de pecado y que ha entendido que Dios lo salvó, aunque no lo tenía que hacer, es un corazón agradecido. ujú, Una persona que no entiende esto es una persona desagradecida. A lo mejor no ha entendido en realidad esa posición. Ahora, esto no es decir que no somos humanos y tenemos tentaciones y podemos caer y levantarnos. Eso todos pasamos por eso, y el que diga que no, pues creo yo que sería mentiroso. Pero lo que sí significa es que tenemos una convicción de tratar de agradar a Dios lo más que podamos, pero entender que no hay nada que pueda hacer para perder mi salvación o tenerla. Que ese es otro tema bien controversial también, ¿verdad? Pero no sé qué piensas tú. Yo estaba pensando en algo porque hay buenas obras, ¿verdad? Y hay buenas obras que el mundo dice que es bueno, ¿verdad? O sea, donar a una organización, em, entregar tu tiempo, sacrificiar para, vamos a decir, like a women's shelter, a men's shelter, donde van los homeless, Gente sin hogar. gente sin hogar, ¿verdad? Ayudar, que sí, son buenas obras, pero em, yo creo que Cristo apunta a unas obras que son em, todavía como más extremas, ¿verdad? De alguien que antes era un ladrón, como vemos algunas aplicaciones prácticas en Efesios 4, donde dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, ¿verdad? Ok, so, esto me hace pensar también del arrepentimiento, ¿verdad? Donde el que roba, no roba más. Claro. El arrepentimiento, ¿verdad? Varas de hacer lo que estás haciendo, Ujú. lo mal que estás haciendo, sino más bien que trabaje. Ahora, esto es como hacer una vuelta. 360. No, todavía no, como 180, porque 360. paro y ahora trabajo, y el 360, la transformación es haciendo en sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, el ladrón Ah, para de robar, ok. más bien trabaja, Sí. y la transformación, lo que Dios hace en nosotros por medio de su Espíritu es que compartimos de lo que tenemos, Sí. em, aún siendo ladrones, ¿verdad? So, esa es la transformación. Ahora, me hizo pensar, porque este fin de semana también tuvimos un retiro de alabanza, y me hizo pensar eso en la alabanza. O sea, ¿cómo es diferente la alabanza del mundo y la alabanza de Dios? ¿Verdad? Solo porque estamos enfocando nuestra alabanza a Dios, o solo porque invocamos su nombre, estamos alabando a Dios de la forma en que Él quiere que lo alabemos. Porque yo puedo mencionar cualquier nombre, vamos a decir una canción. Oh, un día vimos, bueno, no sé si tú lo viste, pero alguien estaba cantando Sin Bandera en la iglesia, ¿verdad? Entra a mi vida, te abro ¿verdad? Y ah, bueno, no vamos a decir que, podemos decir que está mal, ¿verdad? Pero a la misma vez, no,
no tener, no tener que ir a ese extremo, ¿verdad? Podemos decir, ¿por qué es lo incorrecto, verdad? Y por qué no es alabanza hacia Dios, la alabanza que Dios quiere. Y yo creo que allí la diferencia también es la fe. Ujú. Alabamos por medio de nuestra fe y eso cómo se ve es em, creer, creer en las verdades de la palabra, de su palabra, en las verdades de Dios. Ok, creo que aquí lo podremos conectar con cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, Ujú. ¿cierto? ¿Qué significa esa verdad? Eh, Que eso es en... ¿Dónde lo encontramos? eh, uh, creo que es en Mateo. No, Mateo, Lucas, no sé, es un evangelio. Ujú. Pero lo que él está tratando de explicarle a la mujer samaritana le dice, nosotros adoramos lo que entendemos, ustedes adoran a lo que no entienden. Hay un cierto nivel de entendimiento que tenemos que tener para adorar a Dios como quiere que lo adoremos, porque quizás muchas veces podemos decir, yo hago esta cosa específica para Dios, y quizás a Dios no le gusta esa cosa específica, quizás no está en su voluntad, y yo lo estoy haciendo creyendo que le agrada. Por eso es importante conocer a Dios y qué es lo que le agrada, para adorarlo en verdad, con ese conocimiento. Ahora, creo yo que una síntesis buena es que Dios conoce los corazones de las personas, ¿verdad? Mm. Entonces, Él sabe nuestras intenciones, ¿cierto? Pero creo que sí hay otro nivel en donde nos enfocamos en tratar de conocer qué es lo que Dios quiere y tratar de Ujú. adorarlo en esa verdad, ¿verdad? Con ese entendimiento. Ujú. La verdad se me olvidó por qué entramos a la fe. Porque estábamos hablando de ¿qué es lo primero que estábamos hablando? Bueno, de Efesios, del ladrón, del arrepentimiento, Ujú, em, lo que produce la fe en nuestras vidas. ujú. em, y pues yo creo que estábamos expandiendo en la fe, ¿verdad? Que eso se me hace bien interesante porque no es nada, o sea, es lo mismo que tú dijiste, pero no nada más deja de robar. O sea, arrepiéntete, deja de robar, sino trabaja. Y no solo trabaja, con los frutos de tu esfuerzo, ayuda al necesitado. O sea, es una transformación Completa. completa que a veces nosotros pensamos de que, ok, hay este pecado en mi vida, ok, me voy a alejar. Mm. Pero quizás no solamente aléjate, sino haz lo contrario de bueno. No sé cómo sería eso, Eh, dependiendo del y- pecado. bueno, yo creo que la aplicación práctica de hacer eso, y es lo que el mensaje que le voy a enviar a los de la clase esta semana, es por medio, fasting del ayuno, Ayuno, sí. ayunar. Porque, ¿qué hacemos en el ayuno? Paramos de hacer algo, ¿verdad? Sacrificamos algo para Cristo y ese algo puede ser em, ¿Comida? comida, pero si estamos batallando con algo, podemos entregar eso a Cristo. O sea, una vez yo batallé con jugar muchos videojuegos, ¿verdad? Ujú, So yo dije, le voy a entregar esto a Cristo por una semana. ujú. Y, y en vez de jugar estos videojuegos, pues voy a entrar a la palabra, ¿verdad? No siempre lo hice, ¿verdad? Pero sí, sí, pero sí en el no tener lo que deseo, me hizo recordar, oh, wow, ay, em, like, ¿qué hago? Oh, pues puedo entrar a la Tienes que palabra. llenarlo con algo positivo, porque si te quedas sin hacer nada, es fácil, más Sí, fácil caer otra vez en el videojuego. tener una intención, ¿verdad? Tener esa intencionalidad. Claro. Lo mismo con tentaciones, ¿verdad? O si es entretenimiento que te ocupa mucho de tu vida, lo puedes entregar a Dios. Ahora, vamos a decir que no estamos, no tenemos tentaciones, we're not struggling with something. Bueno, podemos ayunar la comida, ¿verdad? Y
qué produce eso en nuestras vidas? Bueno, em, Tu carne mengua, tu carne se hace más débil. sí, y nosotros dependemos en Cristo, y recordamos las palabras de Cristo, que Él es el pan de la vida, Ujú. que no necesariamente, no solo viviremos de pan, pero viviremos de Él. Y eso nos recuerda vivir en Cristo. So, yo creo que eso es una forma práctica. Sí. Ahora, algo que quería mencionar, creo que igual, otra vez llegando a un punto medio, no dependemos completamente de Cristo. No buscamos hacer las obras solamente para sentirnos que nosotros somos mejores, solamente para agradar a Dios. Y en esto sí me gustaría poner este punto de hacer la diferencia en la justificación y la santificación. La justificación es algo que Jesús nos justificó por su sacrificio, no hay nada que podamos hacer, pero la santificación sí es un camino en el que Dios nos va haciendo, nos va moldeando y sí requiere mucho de nuestra obediencia, ¿verdad? Entonces eso sí es un punto bien de aparte. Pero bueno, entonces, temas interesantes, Steve. Me gustó este capítulo. En realidad no hablamos un poquito de muchas cosas, no era un tema en específico, pero me gusta como capítulo de introducción. En los siguientes capítulos trataremos de hablar solamente un tema, quizás, ¿verdad? Esperemos. Sí, ¿verdad? Pero solamente era un poco compartir sobre temas que nos interesan y que vamos a estar hablando en el futuro. Y déjenos en comentarios temas que les gustaría que investiguemos. La idea no es solamente hablar sobre los temas, sino antes de hablar en los videos, investigar un poco más y aprender sobre ciertos temas. Entonces, si tienen temas interesantes que no dijimos, pónganlos en los comentarios. Chance los hablamos en el siguiente capítulo. Pero pues hasta aquí le dejamos. ¿Algo que quieras decir, Steve? No solo sumarizar lo que hemos, resumir Ajá. lo que hemos hablado, ¿verdad? Hablamos sobre, ¿qué fue lo primero que hablamos? ¿Por qué queremos hacer podcast? Porque queremos hacer el podcast. Ujú. Y de allí pues entramos hacia bueno, lo que hemos aprendido entre la semana. Fuimos de Timoteo a Santiago. ¿Cómo te ayudó? Efesios. Sí, ¿cómo te ayudó a Timoteo a hablar sobre cosas bueno, compartir sobre Santiago? Ujú. Entramos a la fe, entramos Las obras, a las obras. Le dimos de todo. de todo, ¿verdad? Pero sí, I think we're good. Sí. You know, join us for the next podcast, ¿verdad? Síganos en el siguiente capítulo y hasta aquí quedamos, razo. Nos vemos.